A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia. La verdad que estamos con el gusto de siempre, comenzando Conociendo la Verdad. Felices de poder estar en este contacto semanal. Bueno, Silvana, buenas tardes. Muy felices, muchas gracias por la invitación y gracias, como digo siempre, por dejarnos entrar en su hogar, por hacerles compañía, quizás en un auto, en el trabajo o simplemente ponen en YouTube o en este mismo canal y nos escuchan, nos ven y comparten con nosotros un programa. Porque la comunicación va y viene, nosotros ya estamos recibiendo mensajes de todos ustedes. El martes estuvimos orando. Exactamente. Por toda la gente de Apocalipsis, que nos hace sentir el afecto, el que están allí, el que nos dan a nosotros la hermosa responsabilidad y el placer de poder orar por todos ustedes, cosa que ya lo pueden hacer, porque al final, la parte final, los últimos minutos del programa, los vamos a aprovechar para poder estar orando por su necesidad, para que Dios pueda hacer y provocar un milagro en su vida. Así que bueno, el agradecimiento a todos los que nos mandaron. Estamos en unos días para nosotros viviendo la primavera, porque estuvimos, ¿cuántos programas nos quejé? Yo me quejé del frío, muchos programas, un frío tremendo. Bueno, ahora Montevideo está templadita, con 20 grados, una primavera hermosa. Las cuatro estaciones del año en el Uruguay son bien marcadas. Y cuando en septiembre empieza la primavera, ya se va el frío y empieza a haber como una temperatura mucho más agradable, ¿no? Así que el día rinde más, mucho más iluminado, dan ganas de estar en la calle, más despierto. En invierno es como que yo también lo sufro. Yo tengo una palabra que quiero compartir, que si yo le tuviera que poner un título, veo que hay pastores que al mensaje le ponen un título, yo le pondría a este mensaje la tragedia de un consagrado a Dios. Y tiene que ver con muchos que están ahí, tiene que ver con mucha gente que ahora nos está mirando, nos está escuchando, por ahí miran un ratito, por ahí ven si el tema les interesa. Voy a hablar de Sansón, la tragedia de un consagrado a Dios, un hombre que tenía ciertas características muy personales. Desde su nacimiento, apartado del vientre materno como un nazareo. El nazareo era una persona que entre las características que tenía no tomaba vino y no se cortaba el cabello. Entonces, imagínate, en el crecimiento natural del cabello se le iban haciendo, la Biblia le llama guedejas, eran como... podríamos decir algo parecido, ¿no? Y él se ataba ahí su cabello, pero no se lo había cortado nunca. Y era un hombre que era muy, muy feroz con los animales, con lo que fuera. Era un hombre que no le tenía temor a nada y tenía una fuerza sobrenatural. Mató cientos de hombres con la quijada de un asno. Pero era un hombre que era sobrenatural la fuerza que él tenía. ¿Y cuál era el tema? Que cuando miramos el libro de Jueces, del capítulo 16 en adelante, ahí empieza a decir cuáles fueron los errores, porque la Biblia es un libro que cuando habla bien de una persona también te hace ver cuáles fueron los errores que esas personas cometieron. Podemos decir que el único en la Biblia que no cometió ningún error fue Jesús, pero después todos nosotros, todos, cuando miramos la Biblia, lo que vamos a ver son las cosas buenas y malas, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hicieron muchos hombres de Dios. Este hombre tan consagrado de toda la vida, para no beber alcohol, para no cortarse su cabello y ser un nazareo, un consagrado específicamente para las cosas de Dios, terminó siendo juez sobre Israel y fue juez durante 20 años. Es decir, él trabajó mucho en el tema de la justicia. El gran problema era su inconducta. Es decir, era una persona que muchas veces cometía errores que eran bastante complicados, bastante graves, bastante serios. Dice capítulo 16 de Jueces, versículo 1, que él lo primero que hace, ve a una mujer prostituta y se llega a esa mujer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que comete uno de los actos más desagradables. Y le voy a explicar el porqué. Porque muchas veces decimos, no, eso está mal aquí y allá, ¿verdad? Pero tampoco le sabemos dar
el razonamiento y el origen, el por qué la Biblia dice eso. Tenemos que entender que un hombre y una mujer, cuando se unen en el acto, cuando se unen en la relación sexual, lo que sucede es que esa unidad corpórea lo que logra es que en el mundo espiritual los dos determinen la unidad espiritual. Y tanto el mundo espiritual de uno se involucra en el mundo espiritual del otro. Quiere decir que esa persona que tal vez se allegó a una mujer que ejercía la prostitución, todo lo que en el mundo espiritual tiene esa mujer que ejerce la prostitución, si usted le quiere llamar demonios, influencia, ataduras, pero todo lo que esa mujer tiene en el momento del acto sexual se lo pasa a la parte espiritual al varón. Eso pasa en el adulterio, eso pasa en la fornicación, eso pasa en las relaciones ilícitas. Entonces terminan siendo dos cuerpos que a través de la unidad física logran la barrera que se levanta para que el mundo espiritual de uno pueda influenciar en el otro y viceversa. Cuando este hombre decide tener intimidad con una mujer prostituta, imagínense los espíritus que hayan podido pasar a esta persona. Pero a él no le importó. En determinado momento va a cierto lugar, ve una mujer muy hermosa a la cual él no se hubiera tenido que acercar porque era una filistea, y los filisteos no se daban con los judíos. Bueno, lamentablemente a él no le importó y se enamora de esa mujer llamada Dalila, que es la mujer que inicia el fracaso y la derrota brutal que este hombre tuvo sobre el final de sus días. Hablar de este hombre es hablar de un consagrado, era hablar de un separado para Dios, hablar de una persona a la que Dios le puso sus ojos antes de que naciera. Y de repente el enemigo que hizo, bueno, lo tentó en la parte más débil que ese hombre tenía. En el caso de Sansón era la parte de las mujeres, era la parte emocional, era esa parte que él necesitaba llegar a ciertas mujeres, conquistarlas, aunque después las dejara y se fuera con otra. Y sabe que ese desorden en su vida emocional, en su vida sentimental, lo llevó a hacer todo aquello que Dios no quería que él hiciera, porque además, como siendo un consagrado a Dios, podía hacer ese tipo de cosas que Dios no quería que hiciera. Lamentablemente, yo he conocido muchísimos ministerios, muy buenos ministerios, muy ungidos ministerios, que han fracasado por este mismo problema, por el problema de ceder a la tentación, por el problema de buscar un relacionamiento que tal vez no le conlleve un compromiso, pero sí la posibilidad de llegar a tener algún tipo de intimidad con alguna persona, pero sin comprometerse para nada. Entonces, le pagan a una mujer prostituta, tienen relaciones con ella y no se dan cuenta el daño que a nivel espiritual ellos mismos se generan a sí mismos. Claro, hablar de este tiempo y hablar de Sansón es hablar de un hombre que sin dudas Dios lo seguía usando, pero su espiritualidad estaba gravemente en peligro, porque él seguía insistiendo con el enamoramiento de Dalila. Este capítulo 16 del libro de los jueces nos relata cuando él se enamora de Dalila, no le importa que no fuera del pueblo escogido, y yo le voy a dar un consejo a los solteros, a las solteras, a los que hoy están en una posición de viudez, en una posición de estar solos sentimentalmente y que de repente dicen, no quisiera seguir más solo, quisiera tener la respuesta de Dios a través de una persona que sea cristiana como yo, que sea adecuada, que podamos tener la armonía, es decir, un montón de cosas, ¿no? Ahora, uno lo mira y dice, sí, es cierto, tenemos el derecho, ¿verdad?, de ser felices. Usted tiene el derecho a ser feliz y tal vez usted que está sola o que está solo siente esa necesidad de decir, no quiero estar solo, no me gusta la vida en soledad, me gustaría una persona adecuada para mí. Ahora tal vez usted le pidió a Dios una persona adecuada y en el tiempo que usted estableció pasó mucho espacio, ¿verdad? Pasó mucho tiempo y de repente la persona no apareció. Entonces tal vez usted empieza a pensar que puede llegar a mirar fuera del ámbito de la iglesia, fuera del ámbito eclesiástico.
Bueno, si en la iglesia no hay la persona que yo busco, la voy a buscar a los lugares donde pueda existir una persona con las condiciones como yo la quiero. Y ese es un gravísimo error. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que a Dios le desagrada mucho es el yugo desigual. El yugo era lo que se le ponía a los animales para que tiraran a la par, los dos animales tiraran los arados con la misma fuerza uno que el otro. Por eso el yugo iba con riendas, donde el que estaba arando iba llevando a través de las riendas para que fueran a la par. Es decir, el cónyuge, la palabra cónyuge significa compartir el yugo. Y usted no puede compartir el yugo, y tengo que ser muy enfático en esto, usted no puede compartir el yugo de la vida si usted no comparte la fe. Si usted no comparte la fe con una persona que le dice, no, yo voy a ir a la iglesia, sí, yo creo en Dios, yo voy a ir y te voy a acompañar. Y muchas veces es el gran engaño de personas que después se pasan la vida sufriendo porque ni siquiera ellos mismos pueden ir a la iglesia. Esas mujeres que sufren y que lloran en la soledad de decir, me casé con una persona que me dijo que iba a ir y ahora ni siquiera va ella y tampoco le gusta que vaya yo. Elija a la persona para compartir su vida, pero primero que sea una persona que crea en Dios. Primero que sea una persona comprometida con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque reitero esto, ¿cómo va usted a compartir la vida con alguien que no comparte su fe? Es imposible. Y la Biblia aclara de que no se unan en yugos desiguales. No se unan. Usted no se puede unir con una persona que no cree en Dios, que capaz que creen más en las tinieblas que en la luz, personas que le van a negar a usted la posibilidad de creer, personas que, mire, yo conocí un matrimonio que el hombre le quemó la Biblia a la esposa. No quiero que leas más este libro, no quiero que vayas más a la iglesia, y le negó la posibilidad de que esa mujer se desarrollara en su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque él no quería ir a la iglesia y no quería saber nada de las cosas de Dios. Este hombre no le importó elegir una persona totalmente negada a las cosas de Dios como Dalila. Dalila la llamaron, ¿verdad?, los principales de los filisteos para decirle, averigua en qué consiste el gran poder que él tiene, porque cada vez que lo queremos atacar, él nos destruye a nosotros. O sea que eligió mal. Eligió la persona que menos debería haber elegido. Una persona que no compartía la fe que tenía Sansón. Y él ya era autoridad. Él ya era autoridad, él ya era juez. Y sin embargo, a él no le importó capaz que lo de afuera. Capaz que le importó más la parte física que la parte espiritual. Y como le gustó una prostituta, le gustó una enemiga del pueblo de Dios, eligiendo una filistea. Esto lo dice el libro de Jueces capítulo 16. Por eso el primer consejo que yo le quiero dar en este momento es, siga orando si no apareció la persona adecuada. Siga orando, pero no se equivoque, eligiendo usted porque Dios no se la da en el tiempo y forma. No se equivoque usted pidiendo, bueno, si el esposo que le pido a Dios, Dios no me lo da, yo lo voy a salir a buscar. ¿Sabe por qué? Porque se va a equivocar y le va a pasar lo mismo que le pasó a Sansón. Hay claves de la derrota de Sansón. Hay claves porque él, cada vez que ella le decía, confiésame cuál es la fuerza sobrenatural que tú tienes. ¿Dónde surge esa fuerza? ¿Cuál es la clave que tú tienes para ser así? Y él le decía cualquier cosa. Y la mujer iba y le decía a los demás para que vinieran y lo atacaran por el lado que él decía, y él los destruía, se desataba, salía. No había manera que le pudieran encontrar cuál era la fuerza, y la mujer se frustraba. ¿Pero qué hacía? Como era astuta, volvía nuevamente a decirle, mi amor, decime cuál es la fuerza, cuál es tu clave, cómo se te puede vencer, cuál es la posibilidad. Hasta que hay una clave gravísima que comete, un error fundamental y garrafal que comete Sansón. ¿Sabe cuál fue? Dormir, dice, sobre las rodillas de esa mujer. En un momento de amor, en un momento de tal vez de placer, en esos momentos de confesiones de alcoba, él le dice la verdad y le dice, nunca pasó una navaja por mi cabello. Quiere decir que si me cortan el cabello, entonces sí, yo voy a perder mi fuerza. Tal vez él lo hizo en un momento muy íntimo de la pareja.
tal vez lo hizo en un momento en que le dio ternura poder hablar, poder abrir el corazón. Pero ¿sabe una cosa? Acá hay otro error que él comete. Nunca abra su corazón con la persona inadecuada. Nunca le cuente cosas espirituales a un carnal, porque las va a usar en contra suya. Trate de ser sabia, trate de ser sabio, trate de guardar los secretos, trate de no contarle todo a todos, porque mucha de esa gente está esperando que usted cuente algún sueño, alguna aspiración, algo en lo que usted está metido como proyecto de vida, y esa gente le va a envidiar. Esa gente se va a poner mal. Cuando vean que usted está a punto de lograr metas, esa gente se va a poner mal. Mire, hay gente que dice la Biblia que le gusta llorar con el que llora, pero no reír con el que ríe. Y esa gente a veces son las que nos rodean a nosotros. Si a nosotros nos va mal, ellos dicen, ay, pobrecita, ay, pobrecito, le está yendo mal. Les gusta llorar con el que llora, pero cuando uno viene a contar un testimonio de un trabajo nuevo, de la posibilidad de una locomoción nueva, de una casa nueva, esas personas cambian su cara. ¿Sabe por qué? Porque no esperan poder reír con el que ríe, no se alegran de su victoria, no les interesa escuchar su testimonio. Quieren escuchar su pedido de oración, quieren escuchar de que a usted le va mal, para ellos decir, pobrecito, pobrecito, mirá cómo le va. Por eso le digo, no le cuente a un carnal nada que tenga que ver con algo espiritual que usted está esperando de parte de Dios. Aprenda a no decirlo hasta que ocurra. Aprenda que hasta que no pase, no cuente el testimonio. Espere un poquitito. Tal vez está ansiosa una persona que dice, pero yo quiero contarle a la iglesia que estoy orando y ya estoy a punto de que me lo den. Espere a recibir el milagro y después testifíquelo. Pero solamente ore. Porque es increíble la gente que nos rodea y que nos envidia. Y usted dirá, ¿qué me pueden envidiar a mí? No tengo nada para que me envidien. Y ahí está el error. Hay gente que envidia su sonrisa. Hay gente que envidia su paz. Hay gente que envidia su tranquilidad, que aunque usted no tenga muchas cosas, es feliz con lo que tiene. Con eso hay gente que ya le tiene envidia. Y yo le quiero decir algo, mire, cuando yo era niño, mi papá era practicante de medicina, entonces daba inyectables y tenía en aquel tiempo, ¿no? Extraía la inyección y los frasquitos no los tiraba, los guardaba, iba a los domicilios, daba los inyectables y a mí y a mis dos hermanos nos traía los frasquitos. Y nosotros con mis hermanos poníamos frasquitos, ¿no? Y jugábamos con bolitas a tirar los frasquitos, ¿no? Como si fueran bolos. Y había un niño a la vuelta de mi casa que él tenía un tren que el papá le había traído de Europa, que era toda una habitación. Y solamente nos dejaba mirarlo por la ventana, del lado de afuera. Entonces nosotros mirábamos como la locomotora pasaba por abajo de una montaña, por arriba de un puente, los vagones, todo, prendían las luces, bajaban las barreras. Era, mirar eso era una habitación enorme y todo aquello que era gigantesco. Nosotros quedábamos con mis hermanos mirando como todo el tren, pero no nos dejaba entrar a la habitación, solo por la ventana. ¿Sabes una cosa? Dejaba de jugar con el tren para venir a jugar con los frasquitos. Nosotros decíamos, si nosotros tuviéramos ese tren, bueno, hay gente que es así, hay gente que por la envidia va a dejar ese tren con el que jugaba aquel niño para ir a jugar con las bolitas que usted tenga, que usted dirá, pero juegan con pequeños juegos que yo tengo, pero son más felices porque me ven feliz a mí. Hay gente que es así. Y hay gente que, por eso digo, ¿no? A veces uno se pone a pensar, ¿qué me puede envidiar? No he logrado nada, no tengo nada, pero sí, a veces nosotros tenemos algo y nuestro rostro lo refleja, la paz. La esencia, la paz, la sonrisa, paz. como decías recién. La paz, no me desespero por el dólar, no me preocupa lo que pasa en el mundo, yo sé quién es Dios, sé quién es Dios. Y soy como esos niños que no se preocupan, no se desvelan por ninguna cosa. Al contrario, están tranquilos y confiados en que su papá y su mamá están allí y van a solucionar todo lo que sea un problema. Bueno, nosotros los cristianos tenemos a Dios y sabemos que Dios se va a encargar de solucionar y de arreglar toda una cantidad de cosas que pueden aparecer en nuestra vida y que a veces no sabemos cómo salir de ellas. Eso te genera una paz, de saber que yo oro, se lo planteo a Dios y en algún momento Dios te va a responder.
En algún momento Dios te va a responder. Y claro, el tema es que eso va a generar envidia. Dice capítulo 13 de Jueces, versículo 25, que el Espíritu Santo comienza a manifestarse en él. Y viene esa victoria impresionante de que él mata cientos de hombres con la quijada de un burro. Pero claro, ¿qué le pasó a Sansón después de una gran victoria? Se envaneció. Se envaneció. Y empezó a creer que ya nadie podría contra él. Empezó a creer que era invencible. Y no se dio cuenta que el gran problema que él tenía estaba causado por su debilidad. Y la debilidad de Sansón era precisamente el tema femenino. Y uno se pone a pensar, ¿cuántos ministerios fracasaron? Femenino o masculino. Muchos, sí. ¿Cuántos ministerios han fracasado por haber buscado o una aventura o algo que tal vez pudiera ser a futuro, que tuviera, ¿no?, posibilidades de algo más serio, pero que no era de Dios la relación? Y yo conozco muchísimos ministerios que lamentablemente naufragaron por el hecho de elegir a la persona incorrecta. El yugo desigual nunca va a funcionar. Y lamentablemente después con los años se dan cuenta que primero tenían que haber buscado la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, ¿no? Busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura, es decir, vendrán solas como consecuencia de esa búsqueda. Y a veces hay personas que dicen, sí, está todo bien lo que están diciendo, pero yo veo que esta persona es buena y me dijo que va a ir a la iglesia y esta persona me parece que es la adecuada para mí y yo no voy a perder esta oportunidad porque capaz que no tengo una oportunidad tan linda como esta, así que la voy a aprovechar. Pero ¿le consultaste a Dios? ¿Le consultaste a Dios si era la voluntad de Él que te metieras en una relación que después empezás a ver que tu vida espiritual se apaga? Por algo aparente, ¿no? Hay un dicho muy conocido acá que dice, mejor solo que mal acompañado. Sí. Quizás muchos lo conocen, pero hay veces, para el que no conoce la Biblia o para el que dice, no, yo no quiero seguir tal cual la Biblia, ese dicho es muy conocido. Sí, hay otro Muy conocido. que dice coba nueva siempre barre. También. Al principio, Bien. al principio aparentan una cosa, van a la iglesia 3, 4 veces, se bautizan. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, ahora tenemos que ir los domingos. Muy bien, allá van los dos, hasta que se casan. Después que se casan, perdieron todo compromiso. Bueno, ahora ya estamos casados. Olvídate de la iglesia. Y yo he visto muchísimos ministerios, preciosos ministerios, fracasar porque a la hora de elegir el yugo, elegir con quién compartir la vida, porque de eso se trata la pareja, de eso se trata de compartir la vida. Entonces, si vos vas a compartir la vida con una persona que no comparte tu fe, considéralo, pensalo, orá, pedí una respuesta de Dios, poné el vellón, hacé lo que sea, pero buscá la respuesta de Dios, porque si no, te va a pasar que los mismos sentimientos que un día te hicieron sentir algo por esa persona, que te confundieron porque te hicieron considerar que esa persona se iba a convertir igual que yo, no, va a ir a la iglesia conmigo, después esa persona muestra verdaderamente cuál era su intención, sacarte del ministerio. Tiene que ser el centro del matrimonio y al tener creencias distintas, al no compartir la misma fe, por supuesto que no va a ser así, ¿no? Uno va a ganar, uno de los dos va a ganar, o lo que pasa muchas veces que no funciona, ¿no? Una vez un pastor le estaba hablando a una chica que tenía un compañero de trabajo que no era cristiano, pero le había prometido ir a las reuniones de joven. ¿Qué le parecía? Yo no me olvido más. Ese anciano le dijo, mire, joven, usted está arriba de la mesa y este chico está debajo de la, parado fuera de la mesa. Usted lo quiere subir a la mesa y él la quiere bajar de la mesa. ¿Quién cree usted que va a ganar? Y le dijo, me parece que el que está abajo lo va a cinchar tanto que lo va a tirar. Bueno, así va a ser él con usted, la va a sacar del propósito. Y eso me quedó, pero yo creo firmemente que es una gran verdad. Es más fácil que te saquen del propósito y te saquen de la iglesia a que tú logres que el otro se meta en el propósito, porque no está llamado a eso. Entonces, por más que finja ir a la iglesia los domingos y decir que lindo y bueno, voy a ir a otra reunión, siempre va a buscar la excusa para no ir más y para lograr que la otra persona tampoco vaya más.
Entonces, lo de Sansón es claro, ¿no? Pero con Sansón con Dalila, a Sansón le pasó algo. Entraron espíritus de infidelidad en la vida. Entraron espíritus que realmente le hicieron ser una persona que consideraba que nadie lo podía frenar. Primero, porque él tenía autoridad. Él era juez, ¿quién le iba a decir algo? Era una persona que tenía una fuerza y una manera de pelear que no había quien le pudiera hacer frente. Entonces, él creía que nadie le podía poner frenos. Y mirá quién le pone freno. Y estaba confiado que Dios estaba con él. Creo que también eso. Sí, él estaba confiado, exacto. Dios a mí no me dejó, nunca me dejó, ni me va a dejar, aunque estuve en malos pasos, aunque me equivoqué muchas veces. Sé que Dios, viste que hay gente que dice eso, ¿no? Dios perdona todo, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona siempre que haya arrepentimiento y cambio de vida. O usan también pasajes de la Biblia, ¿no? Dios prometió estar conmigo siempre, siempre, pero no siempre. Sí, pero vos sabés una cosa, Dalila representa al pecado y Sansón amó a Dalila, o sea, Sansón amó al pecado. Con Dalila entraron la avaricia, entró la infidelidad, entraron muchísimas cosas, pero él amó lo incorrecto. Amó la persona equivocada, pero amó lo incorrecto, porque no era una mujer que él tenía que mirar por cuanto no era judía, al contrario, era enemiga de los judíos y estaba al servicio de los demás. O sea, Dalila aparece para destruir a Sansón. Y hoy hay ministerios que están en peligro porque no se dan cuenta que han aparecido personas que aparecen solamente para destrucción. Capaz que no te das cuenta, capaz que decís, pero no si esta persona es tan bien, yo me llevo tan bien. Pero ¿sabes una cosa? Apareció con un objetivo, con un fin. Y el fin es destruirte. Cuando lo logra, capaz que después hasta te deja. Porque logró el verdadero objetivo que es destruirte. Lamentablemente, dice en Juan capítulo 10, cuando habla de la triple acción del enemigo de las ovejas, dice que el enemigo aparece para hurtar, matar y destruir. Cuando puede te roba, cuando puede te destruye y cuando puede te mata. No hay vuelta. Lamentablemente es así. Y yo sé que hoy le estamos hablando a varias personas que están con eso de que le busco la parte buena, le busco la parte buena. No, cree, sí, cree a su manera, pero cree. Yo sé que él es bueno. Ay, pastor, si usted lo conociera, usted no sabe lo bueno que es. Sí, Dalila era tan buena que le hablaba con tanta dulzura y era tan amorosa que él todo lo que Dalila le creía, todo lo que Dalila le decía, le creía. Fíjate que lo engañó varias veces. Y él, sabiendo que ella lo engañaba, estaba tan enceguecido en la relación que no le importaba, seguía igual y decía, no, es ella y yo voy a seguir con ella. Y se dejó envolver de tal manera por el enemigo que terminó sin fuerzas, humillado y sin visión. Porque lo primero que le quitó el enemigo fue, ahora no tenés fuerzas, ahora sí te podemos vencer. Lo dejaron ciego. Le arrancaron los ojos para que no viera más. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo, enceguecerte, dejarte sin visión. Ya no ves el camino, ya no ves el ministerio que tenías, ya no ves una cantidad de cosas. Mira, hace 3 o 4 años atrás, en la reunión de la noche, aparece una señora. Y yo la conocía, esposa de un pastor, y la conocía hacía muchos años. Y escuchó por la radio, vino a saludarme, vino a escuchar la prédica. Y yo sabía que era una mujer que cantaba, que dirigía las reuniones, que predicaba muy lindo. Pero su marido, bueno, le pasó lo mismo que a Sansón. Y estaban en una situación donde la iglesia se desbarrancó, se vino abajo, se separaron. Y esta mujer estaba pasando por un momento muy, muy triste de su vida. Y yo me acuerdo que le di una palabra de alguien. Y le dije, créele a Dios. Dios te puede restaurar. Y yo recuerdo lo bien que enseñabas y lo bien que predicabas la palabra. ¿Por qué no volvés? ¿Por qué no volvés? Dale a Dios una oportunidad de restaurar tu vida. Y ella me dijo algo que me dolió tremendamente porque vi su tristeza. Me dijo, nunca voy a volver a ser la de antes. Nunca. No creo que Dios me dé una segunda oportunidad. Le dije, es que no conoces a Dios. Dios te puede dar otra oportunidad,
no fuiste tú la que caíste, no fuiste tú la que buscaste este fracaso, al contrario, luchaste por tus hijos. Me dijo, sí, pero para mí todo se terminó. Fíjate la visión derrotista que tenía esta mujer. A causa del sufrimiento de pareja, a causa del problema grande que tenía, ella consideraba que ya no había más nada para hacer. Digo, no, que Dios me vuelva a usar como antes, no, no creo. Y era una persona en el entorno de 50 años, o sea que era una persona relativamente joven que tenía muchos años por delante. ¿Y sabés qué pasó? Que al final esa mujer se apartó de la iglesia, se fue definitivamente de la iglesia, se buscó otra persona para rehacer su vida sentimental con otra persona, y aquel ministerio que ella dijo que nunca iba a volver a tener, lamentablemente ella cerró la puerta, cerró la posibilidad. Porque hay una realidad, Dios restaura y que se deja restaurar. Dios restaura a aquella persona que viene a los pies de Cristo y dice, sí, ¿cómo se dejó restaurar Pedro en la playa? Tirándose de la barca y nadando hasta la orilla. Dijo, si es el Señor, yo le tengo que pedir perdón por lo que pasó. Y él se fue hasta ahí y nunca se imaginó que lejos de recriminarle, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Tengo planes contigo, Pedro, no los perdí. Los planes que tengo contigo vienen ahora. Un hombre que, aún sintiéndose pecador, aún sintiéndose que le falló al Señor, él le fue a decir, Señor, no quise traicionarte, no quise negarte, no sé qué me pasó. Pero como ser humano falló, y lo bueno es ese final que estás contando, ¿no? Sí. Cómo Dios es capaz de restaurar. Mirá, no solo lo restauró, sino que es el único hombre que yo no vi a otro más que a Pedro leyendo la Biblia, que él caminaba y la sombra de él tocaba los cuerpos enfermos y eran sanados, ¿no? O sea, imagínate la unción que tenía ese hombre, la autoridad de Dios que portaba ese hombre. Un hombre que se equivocó, negó a Jesús, pero era necesario que lo hiciera para que en ese momento Cristo quedara solo. Así que tengo más para hablar, no tenemos más para hablar, sí, me gusta, pero posibilidades de hacer un break ahora, escuchar un tema musical, descansar un minuto y ya seguir, pero no sé si querés comentarnos algo. Tengo varios llamados de gente que se ha sentido tocada con el mensaje de distintos países y que está pidiendo oración. Sí, estoy convencido que hoy vamos a orar también para restauración matrimonial, que hoy vamos a estar orando por personas que de repente dicen, yo en vez de buscar a alguien más, debería dar una oportunidad a mi ex, o estamos separados, pero buscar la reconciliación, y yo creo que Dios restaura. Poniendo a Dios como Poniendo a el Dios centro en del matrimonio. sí, Dios restaura. Dios restaura. Es hermosa la restauración, porque cuando Dios te perdona y Dios restaura, tenés mucho más valor que el de antes. Aprendiste a estar en el piso, y eso también es importante. Porque miren, hay mucha gente que nunca cayó en la vida, nunca sintió que le haya fallado a Dios, y los felicito. Pero hay otros que están ahí, que saben perfectamente que están buscando una palabra de restauración, una palabra en la cual le diga, Dios te sigue amando, Dios te sigue amando, Dios no te sacó del equipo, saliste tú, pero Dios no te sacó del equipo y quiere restaurar tu vida. Ya van varios programas que al final te diste cuenta que estamos orando por restauración, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar orando por restauración. ¿Qué es la restauración? Yo siempre pongo el ejemplo de esas sillas o de esos roperos Luis XV, que tienen un gran valor, pero por ahí están medios. Que hace falta que los restauren, pasándole productos, lijándolos, poniéndole una pata que le falta, no sé, hacer una cantidad de arreglos, lustrarlos bien, y tienen mucho más valor que uno nuevo. Sí, se conserva. Entonces, esa restauración que hace el carpintero, el restaurador, el darle el verdadero color y todo lo demás, hace que esos muebles tengan un valor muchísimo más que antes. Que al principio, muchas veces. Que al principio. Entonces, yo creo que Dios quiere tomar a un montón de gente que nos está mirando y decirle, tú eres como esa silla, como ese mueble en mis manos al que yo quiero restaurar. Y te da una nueva oportunidad, porque Dios no es un Dios de ofertas, Dios es un Dios de oportunidades y quiere darte una oportunidad. ¿Hacemos una pausa? Me parece muy bien. Hacemos una pausa. Se puede comunicar con nosotros
aquí están las maneras para que lo pueda hacer. Envíenos un mensaje. Nos alegra el corazón que usted nos pida oración. Nos alegra muchísimo que nos cuente un testimonio. Y yo veo acá una cantidad que ya están llegando, así que le animo a que siga mandándonos un mensaje. Hacemos una breve pausa musical y en minutos seguimos con la segunda y última parte de Conociendo la Verdad. Salvación. Hemos conocido la puerta, salido por ella y hallado bendición. Abundantes pastos, un rebaño y un pastor que nos guía, y llevamos fruto para vida eterna. Jesús, tú eres la puerta. Hemos creído de todo corazón. Jesús, tú eres la puerta. En ti hemos creído y hallado salvación. Hemos conocido la puerta, entrado por ella y hallado salvación. Hemos conocido la puerta, salido por ella y hallado bendición. Abundantes pastos, un rebaño y un pastor que nos guía, y llevamos fruto para vida eterna. Jesús. Bueno, y acá estamos, en la segunda parte, que va a ser importante porque en los minutos finales vamos a estar orando por un milagro para su vida. Vamos a estar orando por su restauración. Vamos a estar orando por su matrimonio, vamos a estar orando por las relaciones rotas entre padres e hijos, vamos a estar orando por una cantidad de situaciones familiares que a veces son las que nos traen el verdadero motivo de oración y dolor de cabeza, ¿verdad? Estamos mal, estamos angustiados, estamos pasando por una cantidad de situaciones adversas, a veces no sabemos cómo salir de ellas. Estamos hablando de Sansón y Dalila, pero estamos hablando de Sansón, porque el que tenía ministerio, el que tenía llamado, era Sansón. Y Sansón había dejado todo eso buscando el enamoramiento en una especie de aventura en la cual lo llevó a su destrucción. Él no sabía que Dios se había apartado de él. Él creyó que podía seguir haciendo sus locuras y escapándose de la realidad de haber contado al enemigo cuál era su fortaleza. Él se equivocó. Se equivocó el rey Urías cuando contó al rey de Babilonia cuáles eran sus secretos, cuáles eran sus tesoros, cómo se podía llegar a ellos. Se equivocó. A veces nosotros confiamos en la persona equivocada. Pero bueno, hablar de este hombre es hablar de un hombre que fue indolente. Indolente significa que no sintió el dolor. ¿Saben por qué? ¿Dónde se ve la parte indolente de Sansón? En que él se duerme a los pies del enemigo, se duerme y queda dormido allí, en las rodillas de Dalila, que vio como este hombre, en el medio de la confesión que nunca debió ocurrir, le dijo cuál era el secreto de su fuerza. Y a veces una persona, haciendo lo incorrecto, le da las fuerzas al enemigo. Esas fuerzas que ya está perdiendo, se las termina otorgando al enemigo. Lamentablemente fue indolente. Esa desobediencia le trajo el ministerio en el que cayó irremisiblemente y no tuvo vuelta atrás. He conocido ministerios que han caído así. He conocido ministerios que han caído por dos motivos fundamentales. Uno es precisamente el de Sansón y el otro es el tema de la parte económica. La parte económica es una parte, por algo Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. O sea, que habla que el dinero termina siendo un señor, con minúscula, pero termina siendo un señor. Alguien dijo, el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Es un buen siervo, pero un mal amo. Porque la verdad que las personas que terminan sirviendo por dinero
bueno, terminan naufragando sus ministerios en la peor de las tristezas, que a veces lo único que tienen precisamente es eso, lo que buscaron. Tienen dinero, pero no son felices. Y la felicidad no consiste en lo que tengo, consiste en saber quién soy. Volver a hablar de Sansón es volver a hablar de un hombre que no le importó aquello que era su fortaleza, aquello que era desde su nacimiento, en determinado momento lo menospreció y permitió que el enemigo lo destruyera totalmente. Bueno, lo toman los filisteos, lo humillan, lo exponen. Miren a quién tenemos aquí, a la persona que tenía tanta fuerza que todos salíamos corriendo cuando lo veíamos. Ahora lo tenemos aquí, ciego, atado, sin fuerzas. Y ese hombre hace algo muy importante. Ese hombre pide a Dios morir con honra, morir haciendo algo que para él fuera valioso. Lo llevan a exponerlo a un lugar donde tenía grandes columnas y había miles de personas, como si fuera una especie de coliseo. Y ese hombre pregunta dónde están las columnas más importantes, donde ese hombre se apoyó sobre esas columnas, y fue el último gran milagro que Dios hizo en la fuerza de ese hombre. Ese hombre tiró, destruyó las columnas que sostenían todo ese templo gigantesco y 3.000 personas terminaron muriendo. Pero también murió Sansón. Ahí está la clave. La verdadera victoria hubiera sido que murieran los enemigos, pero que él no muriera. Sin embargo, él murió ahí. Creo que el versículo más triste de todo esto es cuando dice el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, ¿no? Y él no sabía. Él no sabía. Hasta que fue atacado, él no sabía. Él creía que todo estaba bien. Él creía que todo seguía igual. Y no se dio cuenta que Dios se había apartado de él hasta que fue atacado. Jugando en cierta manera, o entre comillas, con la misericordia de Dios, ¿no? Sí, es que podés tirar, nosotros decimos la piola, ¿no? Podés tirar la cuerda, podés tirar, pero hay un momento que se puede romper. Dios ama, perdona, pero también llega un punto y... Hay un momento en que Dios dice, bueno, hasta aquí. Hasta aquí he permitido tu desobediencia, hasta aquí he permitido que camines con el enemigo, hasta aquí he permitido todo este tipo de cosas, pero hay un momento en que se termina. No podés seguir haciendo lo que tú quieras, porque hay un momento en que Dios dice, yo no puedo tener comunión con el pecado. Fíjate que cuando Jesús dijo en la cruz, ¿por qué me has desamparado?, estaba reconociendo que el Padre lo había desamparado en el momento que él más lo necesitaba, que era la cruz, pero Dios lo desampara porque no podía tener comunión con el pecado. Entonces tiene que desamparar, lo dice Isaías, por un breve tiempo te desamparé, mas volveré a recogerte con grandes misericordias. Es decir, fue un tiempo en el que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, el Padre lo abandona en ese momento porque viene el castigo sobre la vida de Cristo en la cruz, pero después lo recoge sin duda. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hay un momento en que uno dice, no pasa nada, no pasa nada. Puedo hacer cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todavía usamos mal los versículos, y decimos, no pasa nada. Si nadie se entera, no va a pasar nada. Y ahí aparece ese cajero que siempre fue fiel y un día se queda con un dinero que no le corresponde. Ahí aparece esa persona que dice, no, pero somos amigos, es una compañera de trabajo nada más, nos llevamos bien, hasta que un día aparecen esos espíritus que venían detrás de Dalila empujándola para que sedujera a Sansón. Yo creo que Sansón es el ejemplo del cristiano autosuficiente, del cristiano que dice, a mí no me va a pasar. No, a mí eso no me va a pasar, porque no nos vino a nosotros ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener todos los días el suficiente grado de humildad para saber que si nosotros estamos en la obra de Dios, si estamos en el camino de Dios, si estamos trabajando para Dios, tenemos que tener comunión con Él. ¿Nos podemos equivocar? Sí, es parte del caminar. ¿Podemos tropezar? Sí, se puede tropezar en el camino cristiano, te pueden pasar muchísimas cosas. Lo que no podés hacer es lo que tú quieras.
tiene que haber un arrepentimiento a ese fallo, a eso que hicimos mal, pero también tiene que haber un cambio de actitud. O sea, es como un padre que rezonga a un hijo, no, no toques ahí porque se va a romper, no toques ahí, que se va. Llega un punto que el Sí. padre dice, te lo dije, punto. Mirá, la conversión, la palabra griega es metamelomai y la palabra hebrea es taham. ¿Sabés lo que significa metamelomai o taham? Significan cambio de mente. Totalmente. Cuando tú venís a Cristo, cambio la mente. Y esa es la verdadera conversión. No que te cambie el bolsillo, no que te cambie, yo qué sé, aspectos que querés que te cambien. No cambiás de afuera hacia adentro, ahora me he visto así, ahora no como esto, ahora no tomo aquello. No, el cambio es de adentro. Cambio de mente. Dios te cambia la mente. Te hace ver la realidad de un mundo espiritual que siempre va a venir a atacarte, que siempre va a buscar la debilidad, que siempre va a buscar que te alejes del rebaño para que quedes sola, y cuando esa oveja queda sola está mucho más vulnerable porque no tiene manera de defenderse y es atacada. Ahora, hay pasos que fuiste dando para alejarte, hay pasos que fuiste dando y el enemigo sabe perfectamente cuál es la oveja que renguea de una patita, cuál es la oveja que está muy gorda y no puede correr, cuál es la oveja que se cansa enseguida, sabe cuál es la oveja que no va a llegar al rebaño. A esa va a atacar. Y el gran tema es que hoy en día están habiendo muchísimas personas con esa autosuficiencia que tuvo Sansón. Qué tremendo esto, ¿no? Sansón dijo, haga lo que haga, Dios de mí no se va a apartar. Tantas cosas hice y Dios nunca se apartó. Y todas las veces que le dije a Dalila, no pasó absolutamente nada, hasta que dijo la verdad. Hasta que dijo la verdad. Dijo, si me cortan el pelo, voy a perder la fuerza. Creo que no solo confió en la persona equivocada, sino que amó a la persona equivocada. Hoy los sentimientos engañan a la gente. Hoy hay gente que es muy enamoradiza. Hay gente que enseguida se enamoran y creen que ya es de Dios y se quieren casar y de repente no oraron. Y ahí está la diferencia. Hay gente que es muy confiada y hay otra que es muy desconfiada, ¿no? Desconfiada, no me va a pasar. No, esto no es, no, para mí no, yo sé por dónde Y que voy. cuando se lo vas a advertir, che, no tendrías que cuidar esto, no tendrías que tener temor de estas cosas, nada, está todo bien. Dios sabe que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, y con eso lo que haces es justificar la caída. Con eso lo que haces es justificar. Yo puedo caer, total, soy un ser humano, puedo caer. ¿No es que la naturaleza del ser humano está caída? Sí, que necesita restauración, que necesita perdón, que necesita arrepentimiento, que si la persona no se convierte, nunca va a cambiar. Si no se convierte, nunca va a cambiar. Y esto es un aspecto que uno a veces lo piensa, ¿no? La iglesia puede estar llena de personas religiosas, llena de personas obedientes, llena de personas bien, pero Dios no quiere ni religiosos ni obedientes a las autoridades, aunque eso es agradable a Dios. Dios quiere conversión, Dios quiere cambio. Por eso el metamelomai o el taham es el cambio de mente, es decir, el cristiano que realmente va a una iglesia no porque lo obliguen, va a una iglesia no porque, bueno, si no voy me voy a perder, no, va para adorar a Dios, a ese Dios que le salvó de la muerte eterna. Entonces creo que hablar de Sansón es hablar de un hombre que siempre se equivocó en los sentimientos, siempre buscó a la persona equivocada, pero Dios le dio al final una oportunidad de resarcir un poquitito todos los errores que cometió, matando en aquel momento más enemigos y los que mató en toda su vida entera. En una sola batalla, que fue la de destruir las columnas principales de aquel templo. Tremendo. Tengo una buena noticia y que hay muchos llamados de gente que quiere hacer ese cambio, ¿sabes? Sí. Vos sabés que, ¿sabés a qué me voy a enfocar más que nada? A las personas que dicen, yo necesito ser restaurado. Porque muchas personas ocultan su pecado, lo ocultan, no lo confiesan por el hecho de que van a ser humillados, van a ser señalados. La gente es muy de apedrear, como en Juan capítulo 8, que querían apedrear a una mujer. Bueno, la gente es muy de apedrear a aquellas personas que confiesan su debilidad. Entonces, ¿qué hace la gente? No lo dice. Mejor me callo, no lo digo, es algo entre Dios y yo.
pero cargan con esa carga, con esa lucha, con esa culpa, cargan el resto de sus vidas. Y Dios lo que quiere es decirte de una vez por todas, para que lo puedas entender, Él dio la vida para que tú no tuvieras que dar la tuya. Él dio la vida para salvarte, dio la vida para que tengas vida eterna, dio la vida para que seas feliz. Siempre lo decimos, ¿verdad? Y para que seamos libres, que eso es muy importante. Libres de que el enemigo nos acuse. Libres de que no venga algo sobre nuestra vida en lo cual yo diga, se nos va el tiempo, ¿no? Y quiero aprovechar los minutos que nos quedan para poder hacer una oración de restauración. De personas que dicen, y si yo tengo que decirle al pastor lo que me pasó, a mí me da muchísima vergüenza, yo no me animo a decirle al pastor, sé que me van a juzgar, y yo le digo, mire, busque la oportunidad de hablar con un pastor, sí, está bien. Porque si usted se tiene que congregar, tiene que hablar con el pastor y decirle cuál ha sido su problema. Pero lo principal es arreglar cuentas con Dios, ¿no? Venir y estemos a cuentas. Bueno, eso es lo que Dios nos pide, que estemos a cuentas con Él. Me queda un minuto, y en ese minuto quiero hacer una oración que puede ser tan fundamental para su vida. Es la oración para que Dios restaure todo lo que hoy está en mal estado en su vida. En su área sentimental, emocional, en su área espiritual, porque todo afecta, y hoy Dios le quiere perdonar, le quiere restaurar y le quiere levantar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, yo quiero darte gracias por esta palabra, Señor, de Sansón y de Dalila. Gracias, Padre, porque Sansón era un hombre elegido por ti, Señor, no solo para ser juez. Fue elegido por ti para tener una sobrenaturalidad basada en su fuerza, que lo hizo ser un hombre invencible, con un pequeño talón de Aquiles que eran las mujeres para él, que fueron las que trajeron su destrucción. Pero Padre, tú lo restauraste y le diste la última y gran oportunidad de poder vencer a los filisteos. Por lo tanto, Señor, se pudo ir en paz, sabiendo que al final logró una gran meta. Pero estoy pensando, Padre, en una cantidad de personas que ahora nos están escuchando, que necesitan esa restauración, que necesitan ese perdón, que necesitan de vuelta tener comunión contigo. Y acá es donde te pedimos, Señor, que nos bendigas. Yo te pido, Señor, a todos los oyentes del país, de la ciudad y del pueblo que nos estén escuchando, que restaure su vida, que restaure su vida espiritual, que restaure su vida emocional, para que puedan salir de toda esta situación que les angustia y que los tiene metido en un pozo profundo del cual, Señor, van a tener que con paciencia, como dice el Salmo 40, esperar en ti. Por eso te pido que los bendigas a todos ellos y le des tu más rica bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 30 segundos. Dale, 30 segundos más. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Reitero, Tierra de Bendición, Tierra de Bendición, todo corrido, UY, Tierra de Bendición UY, ahí van a encontrar las prédicas de nuestra congregación de cara a lo que va a ser el Congreso del 11 y 12 de octubre. No sé si queda algo por allí. No, nada más. Entonces nos vamos. Gracias por haber estado allí, gracias por haber compartido. Un abrazo grande para nuestro querido amigo Esteban Morales, que siempre nos apoya en todo esto. Por supuesto, a Raúl Delgado también, y a todos los operadores, a toda la gente que trabaja en Apocalipsis Network. Un gran y fuerte abrazo desde Montevideo. Nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene, conociendo la verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.